El martillo del subastador estaba cayendo para enviar a Trueno al matadero cuando Miguel, de 10 años, ofreció cada peso que tenía por el caballo lisiado. Lo que logró en 6 meses rompió el corazón de todos los que se rieron de él ese día. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del rancho Los Álamos se levantaba como una nube dorada bajo el sol implacable de Jalisco cuando Miguel Hernández apretó los billetes arrugados en su bolsillo por 10ª vez esa mañana. Tenía exactamente 3,500 pesos, cada uno ganado con el sudor de ayudar a su padre en los establos, de limpiar herraduras hasta que brillaran como espejos, de cargar pacas de heno que pesaban casi tanto como él. A sus 10 años, Miguel conocía el valor del trabajo duro. Había heredado esa lección de su padre, Roberto Hernández, quien llevaba 20 años trabajando como mozo de cuadra en los ranchos más prestigiosos de la región. El subastador, don Arturo Velázquez, un hombre de bigote grueso y sombrero tejano que había visto pasar miles de caballos por ese corral, golpeaba su martillo contra el podio de madera con una frustración apenas contenida. Sus ojos recorrían la multitud de rancheros, entrenadores y comerciantes que llenaban las gradas del corral de subastas, buscando desesperadamente una mano alzada, un gesto, cualquier señal de interés. Pero lo único que encontraba eran miradas esquivas, susurros despectivos y cabezas que se movían de lado a lado en un inequívoco gesto de rechazo. Trueno permanecía en el centro del corral, su pelaje negro azabache opacado por semanas de descuido, las costillas marcándose ligeramente bajo la piel que antes había estado reluciente y bien cuidada. Las vendas rojas que envolvían su pata delantera derecha destacaban como una herida abierta contra su cuerpo oscuro, un recordatorio visible de la lesión que había terminado con su prometedora carrera de carreras apenas 3 meses atrás. El caballo, que alguna vez había sido valorado en más de 200,000 pesos, ahora cojeaba visiblemente, su peso desplazándose constantemente para evitar apoyar completamente la extremidad dañada. «Comenzamos con 2,000 pesos, señores», anunció don Arturo, su voz resonando por los altavoces del rancho, pero el tono carecía de la convicción habitual. Todos los presentes sabían que estaba pidiendo un milagro. Un semental de línea pura, descendiente de campeones, con papeles que trazan su linaje hasta los legendarios cuartos de milla importados de Texas, hace 50 años. ¿2,000 pesos por un caballo que no puede ni caminar derecho? La voz áspera de don Ramiro Estrada, dueño del rancho vecino El Encanto, cortó el aire como un cuchillo. Sus palabras provocaron risas nerviosas entre algunos de los presentes, mientras otros simplemente asentían en acuerdo silencioso. Mejor sería sacrificarlo y no hacerlo sufrir más, Arturo. Todos sabemos que ese animal no tiene futuro. Miguel sintió cómo su estómago se apretaba con cada palabra cruel. Desde su posición en las gradas inferiores, junto a su padre, había estado observando a Trueno desde que lo habían traído al corral hace media hora. Mientras los demás veían un caballo destrozado, incapaz de competir, una inversión perdida, Miguel veía algo diferente. Había algo en los ojos del animal, una chispa de orgullo herido, de fuerza contenida, de un espíritu que se negaba a rendirse a pesar del dolor y la humillación. Roberto colocó una mano callosa sobre el hombro de su hijo, sintiendo la tensión que recorría el pequeño cuerpo. Sabía exactamente lo que estaba pensando Miguel. Conocía esa mirada determinada que había heredado de su madre, María, quien había fallecido 2 años atrás enseñándole que la compasión no era debilidad, sino la fuerza más grande que un ser humano podía poseer. «Mijo», susurró Roberto, su voz apenas audible sobre el murmullo de la multitud,
A veces querer ayudar no es suficiente. Ese caballo necesita tratamientos veterinarios que nosotros no podemos pagar, cirugías que cuestan más de lo que ganamos en un año entero. ¿Y si no necesita cirugía, papá? Miguel mantuvo sus ojos fijos en Trueno, quien ahora observaba directamente hacia donde ellos estaban sentados, como si pudiera sentir que alguien en esa multitud hostil no lo veía como un caso perdido. ¿Y si solo necesita tiempo, paciencia y alguien que crea en él? La voz del subastador continuaba bajando el precio, su martillo golpeando el aire sin respuesta. 1.500 pesos, señores. Es menos de lo que vale su cuero y huesos. El comentario provocó más risas, más comentarios sobre convertir a Trueno en carne para perros o simplemente acabar con su sufrimiento de una vez. En la mente de Miguel comenzaron a desfilar recuerdos de conversaciones con su padre en los establos. Noches donde Roberto compartía historias de caballos que todos habían desechado, pero que, con el cuidado correcto y mucho amor, habían vuelto a galopar. No eran cuentos de hadas ni exageraciones de un padre tratando de enseñar lecciones a su hijo. Eran experiencias reales, historias de determinación tanto humana como animal, de esos vínculos inexplicables que a veces se formaban entre un caballo herido y la persona dispuesta a darle una segunda oportunidad. 1.000 pesos. La voz de don Arturo ahora sonaba cansada, derrotada. Esta es mi última oferta antes de retirar este lote. 1.000 pesos por un caballo de pura sangre con papeles completos. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera las moscas que zumbaban alrededor del corral parecían hacer ruido. Trueno bajó la cabeza, como si entendiera que su destino estaba sellado, que nadie en ese lugar veía valor en un caballo que no podía correr, que no podía trabajar, que probablemente nunca volvería a ser más que una carga económica para cualquiera que lo tomara. En ese momento, Miguel tomó la decisión más importante de su joven vida. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sacaba los billetes arrugados de su bolsillo, el dinero que había guardado durante meses con la ilusión de comprar una bicicleta nueva, de tener algo propio que no fuera de segunda mano. Pero mientras miraba a Trueno, supo con absoluta certeza que ninguna bicicleta del mundo valdría tanto como salvar a este animal del destino que le esperaba. Su padre sintió el movimiento antes de verlo, su mano apretándose instintivamente en el hombro de Miguel. «Mi hijo, no», comenzó a decir, pero algo en la expresión de su hijo lo detuvo. Era la misma mirada que María tenía cuando tomaba una decisión de la cual no se dejaría disuadir, esa determinación inquebrantable que había pasado de madre a hijo como el legado más valioso. Don Arturo estaba a punto de declarar el lote retirado cuando una voz pequeña pero clara cortó el silencio. «Yo ofrezco 3.500 pesos». Todas las cabezas se giraron hacia las gradas inferiores, buscando la fuente de esa voz inesperada. Los murmullos comenzaron inmediatamente cuando vieron a Miguel de pie, su mano levantada tan alto como podía alcanzar, los billetes visibles entre sus pequeños dedos. La sorpresa recorrió la multitud como una ola, transformándose rápidamente en incredulidad y en algunos casos en burla abierta. ¿El mocoso de Roberto quiere comprar ese caballo inútil? Don Ramiro se rió abiertamente, su barriga sacudiéndose con cada carcajada. «Arturo, no me digas que vas a aceptar el dinero de un niño para este fiasco». Pero don Arturo Velázquez, quien había dedicado 40 años al negocio de caballos y había visto todo tipo de compradores, desde millonarios excéntricos hasta humildes campesinos con sueños más grandes que sus bolsillos, no se rió. Había algo en la postura de ese niño, en la forma en que miraba a Trueno con esa mezcla de determinación y compasión, que le recordó por qué había comenzado en este negocio en primer lugar.
antes de que se convirtiera solo en números y ganancias. 3.500 pesos a la una, anunció el subastador, ignorando las protestas y risas de la multitud. Su voz había recuperado algo de su tono profesional, aunque todos podían detectar una nota de algo más. Quizás respeto, tal vez esperanza. 3.500 a las 2. Roberto miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación que oprimía su pecho. Sabía que esos 3.500 pesos representaban meses de trabajo infantil, de sacrificios pequeños pero significativos, de sueños infantiles guardados en una lata de galletas bajo la cama. También sabía que intentar detener a Miguel ahora sería inútil. Su hijo había heredado esa terquedad bendita de María, esa incapacidad de ignorar el sufrimiento ajeno incluso cuando hacerlo sería la opción más sensata. El martillo de don Arturo se alzó en el aire, suspendido por un momento que pareció estirarse eternamente. En ese instante congelado en el tiempo, los destinos de un niño de 10 años y un caballo herido se entrelazaron de una manera que cambiaría no solo sus vidas, sino la de todos en ese rancho y más allá. El polvo dorado seguía flotando en el aire, atrapado en los rayos del sol de la tarde, cuando el martillo finalmente cayó. «Vendido», declaró don Arturo Velázquez, su voz resonando con una finalidad que silenció todas las protestas, al joven Miguel Hernández por 3.500 pesos. El mundo pareció detenerse por un segundo. Luego explotó en un caos de voces, algunas riéndose de la locura del niño, otras murmurando sobre la irresponsabilidad de permitir tal compra, y unas pocas, muy pocas, guardando un silencio pensativo, mientras observaban al pequeño Miguel caminar hacia el corral con pasos firmes, a pesar de que sus piernas temblaban. Las manos de Miguel temblaban mientras contaba los billetes frente a don Arturo en la oficina del rancho. El subastador observaba en silencio, sus dedos gruesos tamborileando sobre el escritorio de madera gastada que había pertenecido a su propio padre. Detrás de ellos, Roberto permanecía de pie con los brazos cruzados, su rostro una mezcla indescifrable de orgullo paternal y preocupación financiera que mantenía su mandíbula tensa. 3.500 pesos exactos, anunció Miguel, colocando el último billete sobre el montón. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía por dentro, donde un remolino de emociones competía por su atención. Emoción, miedo, determinación y una pequeña voz de duda que intentaba hacerse escuchar, pero que él se negaba a atender. Don Arturo recogió el dinero con movimientos lentos y deliberados, contándolo él mismo, aunque sabía que el niño no habría cometido errores. Había algo ceremonial en este acto, algo que trascendía una simple transacción comercial. Finalmente, selló los papeles de propiedad con su firma elaborada y los deslizó a través del escritorio hacia Miguel. Estos papeles demuestran que Trueno ahora te pertenece legalmente, dijo el subastador, su voz más suave de lo habitual. Pero déjame decirte algo, muchacho. Hizo una pausa, quitándose el sombrero y pasando una mano por su cabello canoso. Comprar un caballo es la parte fácil. Lo difícil viene después, los cuidados, los gastos veterinarios, el tiempo y la paciencia que necesitará ese animal. Lo sé, señor Velázquez, respondió Miguel, sosteniendo los documentos contra su pecho como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Mi papá me ha enseñado sobre caballos desde que tenía memoria. Sé que no será fácil, pero también sé que Trueno merece una oportunidad que nadie más está dispuesto a darle. Roberto finalmente habló, su voz grave cargada de emoción contenida. Don Arturo, necesito saber si hay alguna información médica sobre la lesión de Trueno. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué tratamientos ha recibido? Si hay algún reporte veterinario. El subastador abrió un cajón de su escritorio y extrajo una carpeta delgada con varios documentos arrugados. El anterior dueño
Don Sebastián Morales del rancho Vista Hermosa lo trajo hace 3 semanas. Según el veterinario que lo examinó, el doctor Fernando Gutiérrez, Trueno sufrió una fractura menor en el carpo durante una carrera en Guadalajara. La fractura sanó, pero quedó con una cojera permanente que lo descalifica para competiciones profesionales. ¿Permanente? Miguel sintió cómo su corazón se oprimía. Eso significa que siempre va a cojear. Don Arturo intercambió una mirada significativa con Roberto antes de responder. El doctor Gutiérrez dijo que con reposo absoluto durante 6 meses y fisioterapia adecuada, existe una pequeña posibilidad de que recupere movilidad completa, pero enfatizó que es solo una posibilidad y que el tratamiento costaría más de lo que el caballo vale en su estado actual. Salieron de la oficina bajo el peso de esa información. Afuera, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que contrastaban con la atmósfera tensa que rodeaba al pequeño grupo. Varios rancheros aún permanecían en el corral, algunos terminando sus propias transacciones, otros claramente esperando para presenciar qué haría el niño con su nueva y cuestionable adquisición. «Allá está tu caballo, muchacho», señaló uno de los peones del rancho, un hombre delgado llamado Tomás, que había trabajado con Roberto en el pasado. «Lo trasladamos al corral de aislamiento como pidió don Arturo». Hizo una pausa, su expresión difícil de leer. «Oye, ¿de verdad crees que podrás hacer algo con ese animal?» «Voy a intentarlo», respondió Miguel, con una convicción que sorprendió incluso a su padre. «Es todo lo que puedo prometer». El corral de aislamiento era una estructura más pequeña detrás de los establos principales, rodeado por una cerca de madera que había visto mejores días. Trueno estaba en el centro, su cabeza gacha mientras mordisqueaba distraídamente un poco de heno que alguien había dejado en el suelo. Cuando escuchó los pasos acercándose, levantó la vista. Sus ojos oscuros, estudiando a los recién llegados con una mezcla de desconfianza y resignación. Miguel se detuvo a varios metros de distancia, observando cada detalle del caballo que ahora era suyo. De cerca, Trueno era incluso más impresionante de lo que había parecido en el corral de subastas. A pesar de su condición, a pesar de las semanas de descuido, había algo innegablemente noble en su porte, en la forma en que mantenía el cuello arqueado incluso cuando su cuerpo mostraba signos de cansancio y dolor. «Hola, Trueno», habló Miguel suavemente, dando un pequeño paso hacia adelante. «Sé que no me conoces y probablemente estás cansado de que la gente te mire como si fueras un problema que resolver». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero yo no te veo así. Yo veo a un campeón que tuvo mala suerte, alguien que solo necesita tiempo para sanar». El caballo no se movió, pero sus orejas giraron hacia Miguel, captando cada palabra con esa inteligencia particular que solo los caballos parecen poseer. Roberto observaba desde la cerca, su corazón hinchándose con orgullo, mientras veía a su hijo acercarse al animal con una paciencia y respeto que muchos adultos nunca aprenden. «Voy a ser honesto contigo», continuó Miguel, «ahora a solo 2 metros de distancia. No sé si podré curarte completamente. No tengo mucho dinero para veterinarios caros o tratamientos especiales. Pero te prometo que voy a darte todo mi tiempo, toda mi dedicación, y voy a creer en ti incluso cuando nadie más lo haga». Trueno dio un paso hacia Miguel, arrastrando ligeramente la pata herida. El movimiento hizo que varios de los observadores en la distancia sacudieran la cabeza con lástima, murmurando entre ellos sobre la crueldad de mantener vivo a un animal en tales condiciones. Pero Miguel no escuchaba sus palabras. Estaba completamente enfocado en el caballo frente a él, en la forma en que Trueno estiraba cuidadosamente el cuello, acercando su hocico a la mano extendida del niño.
El contacto fue eléctrico. En el momento en que el suave hocico de Trueno tocó la palma abierta de Miguel, algo cambió en el aire. No fue mágico ni sobrenatural. Fue simplemente el inicio de un entendimiento mutuo, el primer hilo de una conexión que se teñiría más fuerte con cada día que pasara. Trueno exhaló suavemente, su aliento cálido contra la piel del niño, y por primera vez desde su lesión, algo que podría describirse como esperanza brilló en sus ojos oscuros. Roberto se acercó lentamente, colocándose junto a su hijo. «Está aceptándote», dijo en voz baja, casi reverente. «Los caballos son excelentes jueces de carácter, mijo. Puedes sentir que tus intenciones son genuinas. ¿Cuándo podemos llevarlo a casa, papá?» Miguel no apartaba la vista de Trueno, quien ahora permitía que el niño acariciara suavemente su cuello. «Mañana temprano», respondió Roberto. «Necesito hablar con don Esteban sobre usar uno de los establos vacíos en el rancho donde trabajo. Le debo algunos favores. Quizás acepte darnos un espacio por un tiempo». La noche cayó sobre el rancho Los Álamos, mientras Miguel permanecía junto a la cerca, negándose a alejarse de su nuevo compañero. Roberto tuvo que eventualmente convencerlo de que Trueno estaría bien durante la noche, que necesitaba descansar para el día siguiente. Mientras se alejaban hacia su vieja camioneta, Miguel se giró 3 veces para mirar hacia atrás, encontrando cada vez los ojos de Trueno, siguiéndolo en la oscuridad creciente. En el asiento del pasajero, mientras Roberto conducía por los caminos de tierra hacia su modesta casa en las afueras del pueblo, Miguel sostenía los papeles de propiedad con ambas manos. La realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse, el peso de la responsabilidad, la magnitud del desafío que tenía por delante. Pero en lugar de sentirse abrumado, se sintió energizado, lleno de un propósito que nunca antes había experimentado. «Papá», dijo Miguel rompiendo el silencio del viaje, «¿crees que mamá estaría orgullosa de mí?» Roberto tuvo que parpadear varias veces antes de poder responder, su voz ronca por la emoción. «Tu madre estaría más que orgullosa, mijo. Ella siempre decía que el verdadero carácter de una persona se muestra en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. Hoy demostraste que tienes el corazón más grande que he conocido». Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno cuando finalmente llegaron a casa. Una pequeña construcción de adobe con techo de lámina que había sido su hogar desde siempre. Miguel se fue directo a su habitación, donde en un rincón guardaba libros viejos sobre entrenamiento de caballos que había comprado en mercados de segunda mano. Esa noche, mientras los grillos cantaban afuera y la luna llena iluminaba su ventana, Miguel leyó hasta que sus ojos se cerraron de cansancio, memorizando cada técnica de rehabilitación, cada consejo sobre cuidado de lesiones, preparándose para el desafío más grande de su joven vida. El amanecer pintaba el cielo de rosas y dorados cuando Roberto y Miguel llegaron nuevamente al rancho Los Álamos. La camioneta vieja tosía y protestaba por el camino de tierra, pero finalmente se detuvo frente al corral de aislamiento donde Trueno había pasado la noche. El caballo estaba despierto, observando el horizonte como si supiera que algo importante estaba por suceder. Cuando escuchó la voz de Miguel llamándolo, sus orejas se movieron hacia adelante y algo que podría interpretarse como alivio cruzó por su expresión. «Buenos días, campeón», saludó Miguel, trepando la cerca con la agilidad de alguien que había crecido rodeado de animales. Trueno se acercó cojeando, su paso irregular recordándole a todos los presentes la razón por la cual nadie más había querido llevárselo. «¿Listo para ir a tu nuevo hogar?» Don Arturo apareció desde los establos principales, acompañado por Tomás y otro peón llamado Ricardo. En sus manos
Llevaban una rampa de carga y cuerdas especiales para asegurar a Trueno durante el transporte. La expresión del subastador era seria mientras evaluaba la situación con ojo profesional. «Roberto», dijo don Arturo, «necesitas ser muy cuidadoso con el transporte. Ese caballo está en una condición delicada. Cualquier movimiento brusco podría empeorar la lesión». Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. «¿Estás seguro de que don Esteban aceptó darte espacio en su rancho?» «Hablé con él anoche», respondió Roberto, su voz firme a pesar de la preocupación que guardaba en su interior. Don Esteban Cortés era su empleador desde hace 10 años, el dueño del rancho El Mirador, uno de los más prestigiosos de la región. Me dio permiso de usar el establo pequeño que está junto al arroyo. No está en las mejores condiciones, pero con algo de trabajo puedo arreglarlo. El proceso de cargar a Trueno en la camioneta fue lento y meticuloso. Miguel caminaba junto al caballo, hablándole constantemente con voz suave y tranquilizadora, mientras Roberto y los peones aseguraban la rampa. Cada paso que Trueno daba sobre la madera crujiente hacía que todos contuvieran la respiración, temiendo que el pánico o el dolor hicieran que el animal se resistiera. «Tranquilo, muchacho», murmuraba Miguel, su mano pequeña acariciando constantemente el cuello de Trueno. «Solo unos pasos más y podrás descansar. Te prometo que el viaje será lo más suave posible». Tomás observaba la escena con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Ese niño tiene algo especial con los animales», comentó a Ricardo en voz baja. «Mi sobrino de la misma edad no podría acercarse a un caballo tan grande sin temblar». Finalmente, Trueno estaba asegurado en la parte trasera de la camioneta, rodeado de paja fresca que don Arturo había insistido en donar. Miguel trepó junto al caballo, negándose a ir en la cabina a pesar de las protestas de su padre sobre la seguridad. «No voy a dejarlo solo», declaró con una terquedad que no admitía discusión. «Necesita saber que no lo voy a abandonar». El viaje al rancho El Mirador tomó casi 2 horas por los caminos rurales llenos de baches y curvas. Roberto conducía con una lentitud exasperante, consciente de que cada sacudida podría causar dolor a Trueno y aumentar el riesgo de agravar su lesión. Detrás, Miguel mantenía una mano constante sobre el cuello del caballo, sintiendo cada vez que Trueno se tensaba ante un movimiento brusco inevitable. Cuando finalmente llegaron al rancho El Mirador, el sol ya estaba alto en el cielo. Don Esteban Cortés, un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y la postura erecta de alguien que había pasado toda su vida trabajando con caballos, esperaba junto a su esposa, doña Carmen. Sus expresiones eran difíciles de leer mientras observaban la descarga del nuevo inquilino. «Así que este es el famoso caballo que compraste», dijo don Esteban, caminando lentamente alrededor de la camioneta para evaluar a Trueno. Su tono no era hostil, pero tampoco particularmente amigable. «Roberto me contó lo que hiciste en la subasta. ¿Fue valiente o muy tonto? Todavía no decido cuál». Miguel saltó de la camioneta, su ropa cubierta de paja y polvo, pero su mirada firme y respetuosa. «Señor Cortés, le agradezco mucho que nos permita usar su establo. Trabajaré duro para ayudar en el rancho. Haré cualquier tarea que necesite, a cambio del espacio». Doña Carmen, una mujer menuda con ojos amables que siempre parecían ver más de lo que la gente quería mostrar, se acercó para tocar suavemente el hocico de Trueno. El caballo, normalmente desconfiado con extraños, permitió el contacto sin resistirse. «Tiene buenos ojos», comentó ella, mirando no al caballo sino a Miguel. Tanto el animal como el niño. El establo pequeño junto al arroyo era exactamente como Roberto lo había descrito. No estaba en las mejores condiciones.
El techo tenía algunas goteras, las paredes de madera mostraban señales de años de descuido y el piso de tierra estaba irregular y lleno de maleza. Pero tenía agua fresca del arroyo cercano, suficiente espacio para que Trueno se moviera con comodidad, y lo más importante, estaba apartado del área principal del rancho, lo que significaba que Trueno podría tener la tranquilidad que necesitaba para recuperarse. Vamos a necesitar hacer algunas reparaciones antes de que pueda quedarse aquí, observó Roberto, evaluando el trabajo necesario con ojo crítico. El techo es prioridad. No podemos arriesgarnos a que se moje si llueve. Las infecciones son comunes en caballos con lesiones. Yo puedo ayudar, ofreció Miguel inmediatamente. Sé martillar. He visto cómo reparas cercas cientos de veces. Don Esteban, que había seguido al grupo hasta el establo, sacó una llave vieja de su bolsillo. El depósito detrás del establo principal tiene madera sobrante y herramientas que pueden usar. Roberto, tú conoces dónde está todo. Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. Muchacho, quiero que entiendas algo. Este rancho ha criado campeones durante 3 generaciones. He visto cientos de caballos en mi vida y sé reconocer cuando un animal no tiene futuro. Miguel sintió cómo su estómago se apretaba, pero mantuvo la mirada firme en don Esteban. Ese caballo tuyo, continuó el ranchero, su voz pesada con años de experiencia, probablemente nunca volverá a competir. Probablemente nunca será más que una más cara a cara. Pero veo algo en tus ojos, la misma determinación tonta que tenía mi padre cuando todos le dijeron que no podía construir este rancho desde cero. Se giró para irse, pero se detuvo. Tienes 6 meses, Miguel. Si en ese tiempo no veo progreso real, voy a tener que pedirte que encuentres otro lugar. No puedo permitir que un animal sufra innecesariamente en mi propiedad. 6 meses. Repitió Miguel, sintiendo el peso de ese plazo como una piedra sobre sus hombros. Es tiempo suficiente, señor Cortés. Le prometo que verá resultados. Esa tarde, mientras Roberto trabajaba en reparar el techo y Miguel limpiaba el interior del establo, Trueno observaba desde el corral temporal que habían improvisado. Doña Carmen había venido a visitarlos, trayendo agua fresca y tacos de frijol para el almuerzo. Se sentó junto a Miguel mientras él comía, su presencia tranquila y reconfortante. «Mi esposo parece duro», dijo ella finalmente, «pero tiene buen corazón. Cuando éramos jóvenes, rescató a un perro que todos decían que había que sacrificar. Ese perro vivió 15 años más y fue el mejor compañero que pudo haber pedido». «¿Usted cree que Trueno puede recuperarse?», preguntó Miguel, su voz pequeña revelando las dudas que se negaba a mostrar frente a los demás. Doña Carmen lo miró con esos ojos sabios que parecían ver directamente al alma. «Creo que la determinación puede lograr cosas que la medicina no puede explicar. Pero también creo que necesitas prepararte para cualquier resultado. A veces, amar a un animal significa aceptar sus limitaciones y amarlo de todas formas». Las palabras de doña Carmen resonaron en la mente de Miguel durante el resto del día. Mientras trabajaba limpiando y organizando el establo, mientras ayudaba a su padre a clavar las últimas tablas en el techo, mientras finalmente guiaba a Trueno hacia su nuevo hogar temporal, esas palabras se entrelazaban con sus propias promesas y esperanzas. El sol comenzaba a ponerse cuando Trueno finalmente se instaló en el establo reparado, y Miguel se sentó en la entrada, observando cómo el caballo exploraba su nuevo espacio con cautela. «Mañana comenzamos el verdadero trabajo», le dijo a Trueno, quien había venido a pararse cerca de la entrada como si quisiera compañía. «Vamos a tomar esto día a día, paso a paso. Y no importa lo que diga nadie, yo sé que tienes un campeón dentro de ti esperando volver a salir». La primera semana en el rancho El Mirador fue más difícil de lo que Miguel había imaginado en sus momentos más pesimistas.
Cada mañana se levantaba antes del amanecer, caminaba los 2 kilómetros desde su casa hasta el rancho y llegaba al establo cuando las estrellas aún brillaban en el cielo. Trueno siempre estaba despierto esperándolo, como si el caballo también hubiera aprendido la rutina y anticipara la llegada del niño que se había convertido en su única constante en un mundo que lo había rechazado. La rutina que Miguel había establecido era meticulosa, casi obsesiva. Primero venía la inspección de la pata herida, retirando cuidadosamente las vendas para examinar cualquier signo de inflamación o infección. Había estudiado en sus libros viejos sobre cómo debía verse una lesión en recuperación, memorizando cada detalle hasta que podía recitar los síntomas de complicaciones mientras dormía. Después venía la limpieza, usando agua fresca del arroyo y los ungüentos básicos que había podido comprar con el poco dinero que le quedaba. «Hoy te ves un poco mejor», murmuró Miguel una mañana mientras aplicaba cuidadosamente el ungüento, sus dedos pequeños trabajando con una delicadeza que habría impresionado a cualquier veterinario profesional. «La hinchazón definitivamente ha bajado desde que llegamos». Trueno permanecía inmóvil durante estos tratamientos, su confianza en Miguel creciendo con cada día que pasaba. A veces bajaba la cabeza para descansar sobre el hombro del niño, un gesto de afecto que hacía que el corazón de Miguel se hinchara con una mezcla de alegría y responsabilidad abrumadora. En esos momentos, cuando sentía el peso cálido del caballo contra él, Miguel sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. Pero la realidad económica de mantener a un caballo pronto se hizo evidente. Roberto había calculado cuidadosamente los gastos, sentándose con Miguel una noche alrededor de la mesa de la cocina con lápiz y papel. Los números pintaban una imagen desalentadora. «El heno cuesta 300 pesos al mes», explicó Roberto, su dedo moviéndose por la lista. «Los suplementos vitamínicos que necesita para recuperar condición, 200 más. Los ungüentos y vendas, otros 150. Y eso sin contar emergencias veterinarias o medicamentos especiales si los necesita». «¿Cuánto es en total, papá?», preguntó Miguel, aunque podía ver la preocupación en el rostro de su padre. 650 pesos al mes como mínimo, respondió Roberto, dejando escapar un suspiro cansado. «Mi salario apenas cubre nuestros gastos básicos. Vamos a tener que hacer sacrificios, mijo». Los sacrificios comenzaron de inmediato. Miguel renunció a su almuerzo escolar, llevando en su lugar tortillas simples con sal que preparaba antes de salir a la escuela. Las excursiones escolares quedaron canceladas. Los útiles nuevos fueron reemplazados por los prestados de compañeros más afortunados. Roberto comenzó a trabajar horas extra en el rancho, aceptando cualquier tarea adicional que don Esteban le ofreciera, desde reparar cercas hasta limpiar establos que normalmente le correspondían a otros empleados. En la escuela, los compañeros de Miguel comenzaron a hacer preguntas. La noticia de que el hijo del mozo de cuadra había comprado un caballo lisiado se había esparcido rápidamente por el pequeño pueblo de San Miguel de las Flores. Las reacciones variaban desde curiosidad genuina hasta burla abierta. «Oí que gastaste todos tus ahorros en un caballo que no sirve para nada», dijo Javier Ramírez, el hijo del veterinario del pueblo, durante el recreo. «Mi papá dice que fue un desperdicio de dinero, que ese caballo nunca va a poder hacer nada útil». Miguel apretó los puños, sintiendo la rabia subir por su garganta, pero recordó las palabras de su madre sobre responder con dignidad en lugar de con violencia. «No es un desperdicio si le estoy dando una oportunidad que nadie más quería darle», respondió, su voz temblando ligeramente pero firme. Las burlas continuaron durante semanas, pero Miguel las soportó con una determinación silenciosa. Cada comentario hiriente, cada risa despectiva,
solo fortalecía su resolución de demostrar que todos estaban equivocados. Usaba esa energía negativa como combustible, trabajando aún más duro con Trueno, investigando más en sus libros gastados, buscando cualquier técnica o método que pudiera ayudar en la rehabilitación. Don Esteban observaba los esfuerzos del niño con un interés creciente que intentaba disimular detrás de su habitual expresión seria. Una tarde, mientras Miguel cepillaba meticulosamente a Trueno después de la sesión de ejercicios, el ranchero se acercó apoyándose en la cerca del corral. «He estado observando tu trabajo con ese caballo», dijo don Esteban sin preámbulos. «Tu padre me contó que has estado usando tus propios almuerzos para comprarle suplementos extras». Miguel se detuvo, sorprendido de que alguien hubiera notado sus sacrificios. «Es solo hasta que pueda encontrar una forma de ganar más dinero, señor. Estoy pensando en ofrecer servicios de limpieza de establos en otros ranchos los fines de semana. Tengo una mejor idea», respondió don Esteban, sacando un papel del bolsillo de su camisa. «Necesito a alguien que me ayude con el inventario de herramientas y equipo cada tarde después de la escuela. Es un trabajo de 2 horas y paga 50 pesos diarios». Los ojos de Miguel se iluminaron. «¿50 pesos? Eso es 350 a la semana. 1,400 al mes», corrigió don Esteban con un atisbo de sonrisa. «Suficiente para cubrir los gastos de tu caballo y quizás comprar algo de comida decente para ti también. Pero hay condiciones. Tu trabajo escolar no puede sufrir y tienes que continuar cumpliendo con las rutinas de Trueno». «¡Acepto!», exclamó Miguel sin dudarlo. «Gracias, señor Cortés. No se va a arrepentir». «Lo sé», respondió el ranchero. «Y Miguel, esto no es caridad. Realmente necesito ayuda con ese inventario. Mi vista ya no es lo que era y tus dedos jóvenes son mejores para escribir que los míos». Esa noche, Miguel prácticamente flotó de regreso a casa para contarle las buenas noticias a su padre. Roberto escuchó con una mezcla de alivio y orgullo, abrazando a su hijo fuertemente. «Tu madre estaría tan orgullosa», susurró, «no solo por tu trabajo duro, sino por la forma en que has inspirado a otros a ser mejores personas». Pero no todo era progreso y victorias pequeñas. Una mañana, casi 3 semanas después de la llegada de Trueno al rancho, Miguel llegó al establo para encontrar al caballo claramente incómodo, su peso completamente fuera de la pata herida, sudando a pesar del clima fresco de la mañana. El pánico se apoderó de Miguel mientras examinaba rápidamente la extremidad, notando un área caliente e hinchada que no había estado allí la noche anterior. «¡Papá!», gritó Miguel, su voz quebrándose. «¡Necesito que vengas ahora!». Roberto llegó corriendo, tomando solo un vistazo antes de tomar su decisión. «Necesitamos al veterinario», dijo, su rostro grave. «Esto podría ser una infección, y si es así, necesita antibióticos que nosotros no tenemos». El doctor Fernando Gutiérrez, el mismo veterinario que había examinado a Trueno después de su lesión inicial, llegó 1 hora después. Su expresión era difícil de leer mientras examinaba cuidadosamente la pata, palpando el área inflamada y tomando la temperatura del caballo. Miguel observaba cada movimiento, conteniendo la respiración, sintiendo como si todo el mundo dependiera de lo que el veterinario estuviera a punto de decir. «Es una infección menor», anunció finalmente el doctor Gutiérrez, y Miguel sintió como sus rodillas casi cedían del alivio. «Nada grave si la tratamos ahora. Necesitará antibióticos durante 10 días y cambios de vendaje 2 veces al día». Hizo una pausa, mirando a Miguel directamente. «Has estado haciendo un buen trabajo con los cuidados básicos, muchacho. De hecho, mejor que muchos adultos que he visto». «¿Cuánto va a costar el tratamiento?», preguntó Roberto, temiendo la respuesta. El doctor Gutiérrez cerró su maletín lentamente. «Normalmente cobraría 800 pesos por la consulta y los medicamentos». Pero hizo una pausa.
He oído hablar de lo que estás haciendo, Miguel, del sacrificio y la dedicación. Así que vamos a hacer esto. 200 pesos por todo. Y me enseñas cómo logras que ese caballo confíe tanto en ti. Tengo algunos clientes con animales difíciles que podrían beneficiarse de tus técnicas. Miguel no pudo contener las lágrimas de alivio y gratitud que comenzaron a rodar por sus mejillas. Gracias, doctor Gutiérrez. Le prometo que no va a decepcionar a Trueno. Creo, respondió el veterinario con una sonrisa genuina, que es Trueno quien tiene suerte de no haberte decepcionado a ti. 2 meses después de la llegada de Trueno al rancho El Mirador, los cambios eran sutiles pero innegables. El caballo había ganado peso, su pelaje negro ahora brillaba con el cuidado constante de Miguel, y aunque la cojera persistía, había días en que parecía menos pronunciada. Pero el progreso más significativo no era visible a simple vista. Estaba en la forma en que Trueno respondía al niño, en la confianza absoluta que había florecido entre ellos. Miguel había comenzado a implementar ejercicios de rehabilitación que había encontrado en uno de sus libros viejos, técnicas que originalmente habían sido diseñadas para caballos de carreras en Europa, pero que él adaptaba con los recursos limitados que tenía. Cada mañana, antes de ir a la escuela, guiaba a Trueno en caminatas lentas alrededor del corral, contando cada paso, observando cada movimiento de la pata herida, ajustando el ritmo según las señales que el caballo le enviaba. 20 pasos más, Trueno, animaba Miguel, su voz constante y alentadora. Sé que duele, pero tienes que mantener la circulación en esa pata. Vamos, campeón, tú puedes. Doña Carmen se había convertido en una observadora regular de estas sesiones matutinas. Traía café caliente para Roberto y a veces chocolate caliente para Miguel, sentándose en un banco viejo cerca de la cerca mientras observaba la paciencia infinita del niño. Una mañana de noviembre, cuando el aire fresco traía el aroma de las flores de cempasúchil, ella finalmente verbalizó lo que había estado pensando durante semanas. «¿Sabes, Miguel?», dijo ella mientras él terminaba la sesión de caminata. «He visto a muchos entrenadores profesionales trabajar con caballos en este rancho. Algunos son buenos, otros son excepcionales, pero nunca he visto a nadie con tu paciencia, con tu capacidad de leer lo que el animal necesita sin que te lo diga». Miguel se sonrojó ante el cumplido, no acostumbrado a recibir elogios por algo que para él era simplemente lo que debía hacerse. «Es que Trueno me enseña, doña Carmen. Si lo escucho, si presto atención, él me dice exactamente qué necesita». En la escuela, la actitud de algunos compañeros comenzó a cambiar gradualmente. Javier Ramírez, el hijo del veterinario que inicialmente había sido uno de los burladores más crueles, se acercó a Miguel durante el almuerzo un día con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que podría ser respeto. «Mi papá no deja de hablar de ti y tu caballo», dijo Javier, sentándose en el banco frente a Miguel. «Dice que la forma en que manejas a Trueno es textbook perfect, mejor que muchos adultos que ha entrenado». «Solo hago lo que los libros dicen», respondió Miguel simplemente, mordiendo su tortilla simple. Javier dudó antes de continuar. «Mira, yo lamento haberme burlado. No entendía lo que estabas haciendo. Pensé que eras tonto por gastar tu dinero en un caballo que no podía correr». Miguel miró a su antiguo torturador directamente a los ojos. «Trueno puede que nunca vuelva a correr en competencias. Pero eso no significa que no tenga valor, que no merezca amor y cuidado. Mi mamá me enseñó que el valor de un ser vivo no está en lo que puede hacer por ti, sino en el respeto que merece simplemente por existir». Las palabras de Miguel resonaron en Javier más de lo que el niño podría haber imaginado. A partir de ese día, Javier comenzó a visitarlo después de la escuela, observando las sesiones de rehabilitación y haciendo preguntas cada vez más técnicas sobre técnicas de cuidado equino. No pasó mucho tiempo antes de que otros compañeros se unieran.
y pronto Miguel encontró que había formado accidentalmente una especie de club informal de amantes de los caballos. Pero no todo eran victorias sociales. El verdadero desafío continuaba siendo la recuperación física de Trueno. Don Esteban, fiel a su palabra de monitorear el progreso, hacía inspecciones regulares. Una tarde, 3 meses después del ultimátum de 6 meses, el ranchero llegó al establo con una expresión particularmente seria. «Miguel, necesito ser honesto contigo», comenzó don Esteban, apoyándose contra la cerca mientras observaba a Trueno pastar tranquilamente. «He visto mejora en su condición general, en su peso y su pelaje, pero la cojera persiste y eso me preocupa». El corazón de Miguel se hundió. «¿Significa eso que tenemos que irnos?». Don Esteban suspiró profundamente. «Significa que necesito traer a alguien más para evaluar la situación. Conozco a un veterinario especializado en rehabilitación equina en Guadalajara, el doctor Rodrigo Álvarez. Trabaja con caballos de alto rendimiento, pero le debo un favor. Llamaré para ver si puede venir la próxima semana». La espera hasta la visita del doctor Álvarez fue angustiante. Miguel trabajó aún más duro, aumentando las sesiones de ejercicio, investigando nuevas técnicas, cualquier cosa que pudiera mostrar progreso antes de la evaluación crucial. Roberto observaba con preocupación creciente cómo su hijo se empujaba al límite, llegando al rancho incluso antes del amanecer y quedándose hasta después del anochecer. «Mijo», dijo Roberto una noche mientras cenaban, «tienes que descansar, te estás agotando y eso no le ayuda a Trueno ni a ti». «No puedo descansar ahora, papá», respondió Miguel, las ojeras bajo sus ojos evidentes incluso en la luz tenue de su casa. «El doctor Álvarez viene en 3 días, necesito que Trueno muestre su mejor versión». El día de la evaluación llegó con un clima inusualmente frío para Jalisco. El doctor Rodrigo Álvarez era un hombre alto de unos 40 años, con lentes de montura metálica y una expresión que no revelaba nada mientras se acercaba al corral donde Miguel había preparado a Trueno. Don Esteban y Roberto estaban presentes, junto con doña Carmen y varios de los empleados del rancho que se habían interesado en el progreso del caballo. El doctor Álvarez realizó un examen exhaustivo, tomándose su tiempo con cada aspecto de la condición de Trueno. Palpó la pata herida con manos expertas, observó al caballo caminar desde múltiples ángulos, verificó sus reflejos y revisó los registros médicos que Miguel había mantenido meticulosamente. El silencio durante el examen era opresivo. Cada segundo parecía estirarse eternamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Álvarez se quitó los guantes y se dirigió al grupo expectante. «Primero, quiero felicitar a quien ha estado cuidando este caballo. El manejo de la lesión ha sido ejemplar, mejor que muchos casos profesionales que he visto. Ese es Miguel», dijo don Esteban con un toque de orgullo en su voz. «El niño ha dedicado cada momento libre a este animal». El doctor Álvarez miró a Miguel con renovado interés. «¿Tienes 10 años?» «Sí, señor», respondió Miguel, su voz apenas controlada. «¿Trueno va a estar bien?» «La lesión original sanó correctamente», explicó el veterinario. «La cojera que persiste no es tanto por daño físico como por memoria muscular y compensación. El caballo aprendió a caminar de cierta forma para evitar dolor, y ahora su cuerpo mantiene ese patrón incluso cuando ya no es necesario». «¿Eso significa que puede mejorar?», preguntó Roberto, colocando una mano en el hombro de su hijo. «Con el protocolo correcto, sí», respondió el doctor Álvarez. «Necesitará fisioterapia especializada, ejercicios específicos para reentrenar los músculos. Es un proceso largo, probablemente otros 6 meses como mínimo». Hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. «Y va a requerir el mismo nivel de dedicación que has mostrado hasta ahora, probablemente más». «Lo haré»,
dijo Miguel inmediatamente. Haré todo lo que sea necesario. El doctor Álvarez sonrió por primera vez. Creo que sí lo harás. Voy a escribir un programa detallado para los próximos 6 meses. Y Miguel hizo una pausa significativa. Si logras lo que creo que puedes lograr con este caballo, quiero que vengas a trabajar conmigo en Guadalajara durante tus vacaciones de verano. Podrías aprender técnicas que la mayoría de la gente nunca ve. Miguel sintió lágrimas de alivio y gratitud amenazando con caer. Gracias, doctor Álvarez, no lo voy a decepcionar. Esa noche, cuando Miguel finalmente regresó a casa agotado pero esperanzado, encontró a su padre esperándolo con una expresión inusual. «Hay alguien que quiero que conozcas», dijo Roberto. «Su nombre es don Pedro Sánchez y ha oído hablar de ti y Trueno. Quiere hacer una propuesta que podría cambiar todo». Don Pedro Sánchez era un hombre que imponía respeto sin necesidad de palabras. Tenía aproximadamente 70 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y ojos que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. Su reputación lo precedía. Había sido uno de los entrenadores de caballos más exitosos de México en su época, llevando varios ejemplares a campeonatos nacionales antes de retirarse hace una década. Ahora vivía en una hacienda a las afueras de San Miguel de las Flores, dedicándose principalmente a consultoría privada para criadores selectos. Sentado en la modesta sala de los Hernández, don Pedro observaba a Miguel con la misma intensidad con la que probablemente había evaluado cientos de caballos durante su carrera. El silencio se extendió mientras el anciano tomaba su café, como si estuviera saboreando no solo la bebida, sino también el momento. «He oído historias sobre ti, muchacho», comenzó finalmente don Pedro, su voz profunda y medida. Un niño de 10 años que gastó todos sus ahorros en un caballo que todos consideraban perdido. Al principio pensé que era solo otra historia exagerada de pueblo pequeño. Pero entonces don Esteban me llamó. Miguel intercambió una mirada con su padre antes de responder. No sabía que don Esteban hablaba de nosotros con otras personas. Esteban y yo somos viejos amigos, explicó don Pedro. Me contó sobre tu dedicación, sobre cómo has transformado a ese caballo en 4 meses. Eso me intrigó lo suficiente como para llamar al doctor Álvarez después de su visita. Hizo una pausa, tomando otro sorbo de café. Su evaluación fue más que favorable. Dijo que en sus 20 años de práctica nunca había visto un caballo recuperarse tan bien de una lesión así bajo el cuidado de alguien sin entrenamiento formal. Roberto se inclinó hacia adelante, su expresión cautelosa. «Don Pedro, con todo respeto, ¿a qué viene esta visita? No creo que sea solo para felicitar a mi hijo». «Tienes razón, Roberto», respondió el anciano con una leve sonrisa. «Vengo con una propuesta. En 2 meses, el Club Ecuestre de Guadalajara organiza una exhibición especial. No es una competencia oficial, sino una demostración de rehabilitación equina. Invitan a casos notables de caballos que se recuperaron contra todo pronóstico. Quiero que lleves a Trueno». El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. ¿Una exhibición en Guadalajara? No solo eso, continuó don Pedro. Si Trueno demuestra progreso significativo allí, podría abrir puertas. Hay patrocinadores presentes, veterinarios buscando casos de estudio, entrenadores que podrían ofrecer oportunidades. Hizo una pausa significativa. Y hay un premio de 50,000 pesos para el caso más inspirador. La cifra cayó en la habitación como una bomba. 50,000 pesos era más dinero del que Miguel había visto en toda su vida, suficiente para cubrir años de cuidados veterinarios, para comprar equipamiento profesional, para asegurar el futuro de Trueno sin importar qué pasara. «Pero hay un problema», dijo Roberto, siempre el pragmático. «Trueno todavía cojea. ¿Cómo va a impresionar a nadie en su condición actual?
Ahí es donde entro yo, respondió don Pedro. Voy a entrenarlos a ambos, a ti y a Trueno, Miguel. Tengo 2 meses para prepararte para esa exhibición. No va a ser fácil, de hecho, será el trabajo más duro que hayas hecho en tu vida. Pero si estás dispuesto a seguir mis instrucciones al pie de la letra, creo que podemos mostrarle al mundo lo que la determinación y el cuidado adecuado pueden lograr. Miguel no necesitó pensarlo 2 veces. Acepto, dijo con firmeza. Haré todo lo que sea necesario. Don Pedro asintió con aprobación. Bien, comenzamos mañana temprano, 5 de la mañana en tu establo. Y Miguel hizo una pausa, su tono volviéndose más serio. Esto no va a ser como lo que has estado haciendo. Voy a empujarte más allá de lo que crees que puedes hacer. Habrá días en que quieras rendirte, días en que te preguntarás si vale la pena el esfuerzo. Necesito saber ahora si estás verdaderamente comprometido. Estoy comprometido, respondió Miguel sin vacilar. Trueno se merece esta oportunidad. Las siguientes 2 semanas fueron, como don Pedro había advertido, las más difíciles de la vida de Miguel. El anciano entrenador llegaba cada mañana a las 5 en punto, sin importar el clima. Implementaba un régimen de entrenamiento que era meticuloso hasta el punto de ser agotador. No se trataba solo de ejercicios físicos para Trueno, sino de perfeccionar cada aspecto de cómo Miguel interactuaba con el caballo. «Tu postura está mal», criticaba don Pedro mientras Miguel guiaba a Trueno en círculos. «Estás compensando su cojera con tu propio cuerpo, lo que le envía señales confusas. Necesitas mantenerte recto, confiar en que él encontrará su propio equilibrio». Cada movimiento era analizado, cada comando verbal era refinado, cada gesto era pulido. Don Pedro era un maestro exigente pero justo, nunca pidiendo algo que él mismo no hubiera demostrado primero. A pesar de su edad, el anciano se movía con una gracia que hablaba de décadas de experiencia, mostrándole a Miguel exactamente cómo debía posicionarse, cómo debía hablar, cómo debía respirar para comunicarse efectivamente con Trueno. Pero el entrenamiento no era solo físico. Don Pedro también trabajaba en la mente de Miguel, preparándolo mentalmente para lo que vendría. En esa exhibición, le dijo una tarde mientras descansaban bajo la sombra de un árbol: «No solo te estarán juzgando por el progreso de Trueno, te estarán evaluando a ti, tu capacidad de comunicarte, de explicar lo que has hecho y por qué funciona. Vas a tener que hablar frente a cientos de personas. Algunos serán escépticos, otros abiertamente hostiles. ¿Estás preparado para eso?». Miguel tragó saliva, sintiendo el miedo de hablar en público mezclarse con su determinación. «Aprenderé a estarlo». Don Pedro sonrió. «Esa es la respuesta correcta. Ahora, cuéntame en detalle cada paso de tu rutina diaria con Trueno desde el día que lo compraste». Durante horas, Miguel explicó su metodología autodidacta, las técnicas que había aprendido de libros viejos, las adaptaciones que había hecho basándose en las respuestas de Trueno. Don Pedro escuchaba con atención, ocasionalmente interrumpiendo con preguntas penetrantes o sugerencias sutiles. Era un proceso educativo bidireccional, el anciano maestro aprendiendo tanto del instinto natural del niño, como Miguel aprendía de la experiencia profesional de don Pedro. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, Miguel se derrumbó en la mesa de la cocina, apenas capaz de comer la cena que Roberto había preparado. Su padre observaba con preocupación las ojeras bajo los ojos de su hijo, las ampollas en sus manos de tanto trabajo. «¿Estás seguro de que quieres continuar con esto?», preguntó Roberto suavemente. «Nadie te va a juzgar si decides que es demasiado». Miguel levantó la vista y en sus ojos Roberto vio la misma determinación feroz que María había tenido cuando decidía que algo era importante. «No voy a rendirme, papá». Trueno no se rindió cuando estaba en ese corral de subasta esperando ser sacrificado.
No me voy a rendir ahora. En el rancho El Mirador, doña Carmen observaba el entrenamiento desde la distancia, trayendo ocasionalmente agua fresca o comida para Miguel. Una tarde, se acercó a don Pedro mientras el niño practicaba con Trueno. ¿Crees que realmente tiene oportunidad de ganar?, preguntó ella. Don Pedro observó a Miguel trabajar con Trueno, la sincronización entre ellos mejorando visiblemente con cada día que pasaba. No se trata de ganar, Carmen, respondió pensativamente. Se trata de mostrarle a ese niño y al mundo lo que es posible cuando alguien se niega a aceptar limitaciones. Hizo una pausa. Pero entre tú y yo, si logra mostrar la mitad del progreso que estoy viendo aquí, van a ganar por mucho. Faltaban 2 semanas para la exhibición en Guadalajara cuando el desastre casi golpeó. Miguel había llegado al establo esa mañana como siempre, pero inmediatamente supo que algo estaba mal. Trueno estaba agitado, sus movimientos nerviosos y su respiración acelerada. Cuando Miguel intentó acercarse, el caballo retrocedió bruscamente, algo que no había hecho en meses. ¿Qué pasa, campeón? Miguel mantuvo su voz calmada, a pesar del pánico que comenzaba a trepar por su garganta. Soy yo, tranquilo. Don Pedro llegó minutos después de la llamada urgente de Miguel. El anciano evaluó la situación con ojos expertos, notando detalles que Miguel había pasado por alto en su preocupación. Hay alguien nuevo en el rancho, observó don Pedro. Esa camioneta azul junto al establo principal, ¿la has visto antes? Miguel negó con la cabeza y entonces lo entendió. Trueno había sido lastimado durante una carrera, traumatizado por el dolor y el rechazo posterior. Los sonidos, los olores, cualquier cosa que le recordara esos días oscuros podía desencadenar una respuesta de pánico. La camioneta azul pertenecía a un vendedor de equipo deportivo que había llegado esa mañana y probablemente olía a las pistas de carreras, a ese mundo que había destruido a Trueno. Es el trauma, dijo don Pedro suavemente. No solo físico, Miguel, sino emocional. Esto va a requerir paciencia extrema. Durante las siguientes horas, Miguel trabajó con una delicadeza que habría impresionado a cualquier psicólogo animal. Se sentó en el suelo del establo, sin acercarse a Trueno, simplemente hablando con voz suave y constante. Le contó historias sobre su madre, sobre los planes que tenía para su futuro juntos, sobre cómo la exhibición no era para ganar dinero, sino para demostrarle al mundo que Trueno era especial. No eres un caballo roto, le decía Miguel, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Nunca lo fuiste. Solo eres alguien que pasó por algo terrible y necesitaba tiempo para sanar, como todos nosotros. Lentamente, durante lo que pareció una eternidad, Trueno comenzó a relajarse. Primero bajó la cabeza, luego dio un paso tentativo hacia Miguel y finalmente permitió que el niño tocara su cuello. Cuando don Pedro verificó más tarde, descubrió que Miguel había estado sentado allí por más de 5 horas, perdiendo toda una jornada escolar, pero logrando algo que ningún entrenador profesional habría podido hacer mejor. Eso fue excepcional, dijo don Pedro esa tarde, su voz cargada de respeto genuino. Pero Miguel, necesitas entender algo. En la exhibición habrá ruidos, multitudes, otros caballos. Todo podría desencadenar otra reacción como esta. ¿Estás preparado para manejar eso frente a cientos de personas? La pregunta pesó sobre Miguel durante los siguientes días. Roberto notó cómo su hijo repasaba mentalmente cada escenario posible, preparándose para cada contingencia. Una noche, encontró a Miguel despierto a las 2 de la mañana, estudiando videos de exhibiciones anteriores que don Pedro le había prestado. No puedes controlar todo, mijo, le dijo Roberto gentilmente, sentándose junto a él. A veces tienes que confiar en la conexión que has construido con Trueno. Lo sé, papá, respondió Miguel, sus ojos fijos en la pantalla. Pero quiero estar preparado para todo lo que pueda preparar. El resto
lo dejaremos a Trueno. La noticia sobre la participación de Miguel en la exhibición se había esparcido por San Miguel de las Flores como fuego en pasto seco. La reacción del pueblo fue mixta. Algunos, como el maestro López de la escuela, habían organizado una colecta para ayudar con los gastos de viaje. Otros, como don Ramiro Estrada, el hombre que en la subasta había sugerido sacrificar a Trueno, seguían siendo escépticos. «Ese niño va a hacer el ridículo», comentó don Ramiro en la cantina del pueblo. «Y lo que es peor, va a hacer sufrir a ese pobre animal, llevándolo a un ambiente tan estresante». Pero incluso los escépticos más duros comenzaron a suavizarse cuando vieron el progreso de Trueno durante los entrenamientos públicos que don Pedro organizó en la plaza del pueblo. El caballo que había llegado cojeando miserablemente ahora se movía con una gracia que, aunque no perfecta, era innegablemente impresionante. La cojera seguía presente, pero era mínima, casi imperceptible cuando Trueno estaba relajado y confiado. Javier Ramírez se había convertido en uno de los apoyadores más entusiastas. Había comenzado a ayudar con los entrenamientos, llegando temprano los fines de semana para limpiar el establo, preparar el alimento, cualquier cosa que liberara tiempo para que Miguel se enfocara en trabajar con Trueno. «¿Sabes?», le dijo Javier a Miguel un sábado por la mañana. «Al principio vine porque mi papá me obligó a disculparme contigo, pero ahora vengo porque quiero aprender, quiero ser como tú cuando crezca, alguien que ve posibilidades donde otros ven problemas». La semana antes de la exhibición, don Esteban reunió a Miguel, Roberto y don Pedro en su oficina. Sobre el escritorio había un cheque y varios documentos. «He estado pensando mucho sobre esto», comenzó don Esteban. «Este rancho ha sido exitoso porque apostamos por caballos en los que creemos». Hizo una pausa mirando directamente a Miguel. «Creo en ti, muchacho, y creo en lo que has logrado con Trueno. Este cheque cubre los gastos de transporte, alojamiento y cualquier emergencia que puedas tener en Guadalajara». «Don Esteban», comenzó Roberto, pero el ranchero levantó una mano. «No es caridad, Roberto, es inversión. Cuando ganes ese premio, quiero que el 10% vaya a un fondo que estoy estableciendo para ayudar a otros niños que quieran trabajar con animales rescatados. El resto es para ustedes». Miguel sintió que su garganta se cerraba con emoción. «No sé cómo agradecerle, señor Cortés». «Gana esa exhibición», respondió don Esteban con una sonrisa poco común en él. «Esa será toda la gratitud que necesito». Doña Carmen había preparado una cena especial la noche antes de que partieran hacia Guadalajara. Los empleados del rancho, muchos de los cuales habían seguido el progreso de Miguel y Trueno con interés creciente, se reunieron para despedirlos. Incluso algunos residentes del pueblo aparecieron, incluido el padre Mateo de la iglesia local, quien ofreció una bendición para el viaje. Mientras Miguel se paraba frente a todos esos rostros amigables, recordó cómo solo meses atrás muchos de ellos se habían burlado de su decisión de comprar a Trueno. Ahora, esas mismas personas lo miraban con orgullo y esperanza, como si él representara algo más grande que simplemente un niño y su caballo. Don Pedro se acercó a Miguel después de la cena, colocando una mano firme en su hombro. «Mañana comienza la verdadera prueba», dijo el anciano. «Todo lo que hemos trabajado, todos los sacrificios, todo conduce a este momento». Hizo una pausa. «¿Tienes miedo?». Miguel consideró la pregunta honestamente. «Sí», admitió. «Tengo miedo de decepcionar a Trueno, de decepcionar a todos los que han creído en nosotros». «Eso», respondió don Pedro con una sonrisa sabia, «es exactamente el tipo de miedo que necesitas. No el miedo que te paraliza, sino el que te hace dar lo mejor de ti. Trueno tiene suerte de tenerte». Esa noche, Miguel durmió en el establo, algo que Roberto había permitido excepcionalmente. Acostado en el heno fresco junto a Trueno,
El niño susurró sus pensamientos en la oscuridad. Mañana todo cambia, campeón. Sin importar qué pase en Guadalajara, quiero que sepas que ya ganaste. Ganaste el momento en que decidiste confiar en mí, cuando elegiste luchar contra el dolor y el miedo. El resto es solo para que otros lo vean. El viaje a Guadalajara comenzó antes del amanecer. Roberto conducía el remolque que don Esteban les había prestado, con Trueno viajando en la parte trasera bajo la vigilancia constante de Miguel, quien se había negado rotundamente a ir en la cabina. Don Pedro viajaba en su propio vehículo, siguiéndolos de cerca por las carreteras que serpenteaban entre los campos de agave que caracterizaban la región. Las 3 horas de viaje fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Miguel hablaba constantemente con Trueno, su voz un ancla de calma en medio del rugido del motor y el traqueteo del camino. El caballo, como si entendiera la importancia del momento, permanecía sorprendentemente tranquilo, sus ojos oscuros observando el paisaje cambiante a través de las aberturas laterales del remolque. Cuando finalmente llegaron a las afueras de Guadalajara, Miguel sintió cómo su estómago se apretaba. La ciudad era enorme comparada con San Miguel de las Flores, un laberinto de edificios altos y calles congestionadas que hacían que el pueblo natal de Miguel pareciera un punto minúsculo en el mapa. Pero su nerviosismo aumentó exponencialmente cuando entraron al Club Ecuestre de Guadalajara. Las instalaciones eran más impresionantes de lo que Miguel había imaginado en sus sueños más ambiciosos. Establos de última generación con puertas automáticas, corrales con arena especialmente importada, una arena principal con capacidad para 1000 espectadores y pantallas gigantes que transmitirían cada detalle de las exhibiciones. Remolques lujosos estaban estacionados por todas partes, descargando caballos que valían más que toda la propiedad de los Hernández junta. «Esto es», murmuró Miguel, sin palabras para describir la magnificencia que lo rodeaba. «Intimidante», completó don Pedro, quien se había acercado a ellos. «Es exactamente la reacción que esperaban provocar». Colocó una mano en el hombro de Miguel. «Pero recuerda algo, muchacho. Todos estos caballos caros, todo este equipo lujoso, nada de eso importa tanto como la conexión entre un jinete y su animal. Eso es lo que vas a demostrar aquí». La descarga de Trueno atrajo miradas inmediatas. Varios participantes y entrenadores se detuvieron en sus actividades para observar al caballo que, a pesar de su mejoría, claramente no pertenecía al mismo nivel económico que el resto de los competidores. Miguel escuchó los susurros, algunos compasivos, otros francamente burlones. «¿Ese caballo realmente va a competir?», dijo una mujer vestida con ropa de equitación que probablemente costaba más que el salario mensual de Roberto. «Parece que apenas puede caminar». «No está compitiendo», intervino don Pedro firmemente. «Está demostrando. Hay una diferencia. Los Hernández fueron asignados a uno de los establos más modestos en la parte trasera del complejo, lejos de los establos premium, donde residían los caballos de los participantes más prominentes». Pero Miguel no se quejó. El establo era limpio, seguro, y lo más importante, tenía una vista directa al corral de práctica donde podría familiarizar a Trueno con el entorno antes de la exhibición del día siguiente. Mientras desempacaban, un joven de unos 17 años se acercó. Era alto, con el cabello perfectamente peinado y ropa de equitación de marca. Su expresión era difícil de leer mientras observaba a Trueno. «Soy Diego Méndez», se presentó, extendiendo una mano hacia Miguel. «Mi padre es uno de los patrocinadores principales de este evento. He oído hablar de tu historia». Miguel estrechó la mano cautelosamente, sin saber si esperar hostilidad o amistad. «Mucho gusto». Diego miró a Trueno con ojos conocedores. «Mi caballo, Relámpago, está en el establo principal. Vale 300,000 pesos y tiene un pedigrí que se remonta a campeones europeos». Hizo una pausa. «Y honestamente, estoy aterrado de competir contra ti.
Miguel parpadeó sorprendido. ¿Contra mí? Pero tu caballo es perfecto y Trueno todavía cojea. Por eso exactamente, respondió Diego, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Yo tengo todo, el dinero, el equipo, los entrenadores profesionales. Tú tienes nada excepto amor y determinación. Si pierdo contra ti es humillante. Si gano, simplemente hice lo que se esperaba. Pero tú, sin importar qué pase, ya eres una inspiración. Las palabras de Diego resonaron en Miguel durante el resto del día. Mientras preparaba a Trueno, mientras practicaban en el corral bajo la supervisión de don Pedro, mientras cenaba en silencio con su padre esa noche, las palabras seguían regresando. Ya eres una inspiración. La noche antes de la exhibición, Miguel no podía dormir. A las 2 de la mañana se levantó silenciosamente de la cama del hotel modesto donde se hospedaban y caminó de regreso al club ecuestre. El guardia nocturno, informado de su presencia por don Pedro, lo dejó pasar sin preguntas. En el establo, Trueno también estaba despierto. Cuando Miguel entró, el caballo relinchó suavemente, como si hubiera estado esperándolo. El niño se sentó en el heno junto a su compañero y por un largo rato simplemente existieron juntos en el silencio de la noche. ¿Sabes qué me di cuenta hoy?, dijo Miguel finalmente. Que ya no importa si ganamos o perdemos mañana. Lo que importa es que llegamos hasta aquí. Un niño de un pueblo pequeño y un caballo que todos querían sacrificar. Y aquí estamos, en el club ecuestre más importante de México. Trueno bajó su cabeza para descansar contra el hombro de Miguel, su respiración cálida y constante. Pero no voy a mentirte, continuó Miguel, su voz quebrándose ligeramente. Estoy aterrado. Hay cientos de personas allá afuera que saben más que yo, que tienen más experiencia, más recursos. ¿Qué si no soy suficiente para ti? ¿Qué si te decepciono? La respuesta vino en forma de un silencio reconfortante. Trueno no necesitaba palabras para comunicar lo que Miguel necesitaba escuchar, que ya había sido suficiente, que ya había hecho más de lo que nadie esperaba, que su valor no estaba determinado por un premio o por la aprobación de extraños. Don Pedro encontró a Miguel dormido en el establo cuando llegó a las 5 de la mañana. El anciano observó la escena por un momento. El niño acurrucado junto al caballo, ambos descansando con una paz que desmentía la presión del día que se avecinaba. No despertó a Miguel inmediatamente. En cambio, sacó su teléfono y tomó una fotografía, sabiendo instintivamente que estaba capturando algo especial, un momento que definiría no solo este día, sino posiblemente toda una vida. Cuando finalmente despertó a Miguel, lo hizo suavemente. Es hora, muchacho. La exhibición comienza en 4 horas y necesitas desayunar, ducharte y preparar a Trueno. El club ecuestre comenzó a llenarse temprano. Los asientos en la arena principal se ocupaban rápidamente, con espectadores llegando desde toda la región. Reporteros de varios medios deportivos instalaban sus equipos, las cámaras enfocándose en los diferentes participantes mientras se preparaban. Miguel observaba todo desde su establo, sintiendo el peso de cientos de ojos invisibles que pronto estarían juzgándolo a él y a Trueno. Roberto llegó con el desayuno, pero Miguel apenas pudo comer. Su padre se sentó junto a él, no ofreciendo palabras vacías de ánimo, sino simplemente su presencia sólida y reconfortante. «Tu madre estaría aquí si pudiera», dijo Roberto finalmente. «Ella siempre creyó que podías lograr cualquier cosa que te propusieras». Y tenía razón. Las lágrimas amenazaron con caer, pero Miguel las contuvo. No podía permitirse desmoronarse ahora, no cuando estaban tan cerca. Se levantó, enderezando sus hombros, y comenzó a preparar a Trueno con manos que temblaban ligeramente, pero se movían con la precisión de la práctica constante. Don Pedro apareció media hora antes de su turno programado.
Su expresión era seria pero confiada, mientras evaluaba a Miguel y Trueno con ojos expertos. «Están listos», declaró simplemente. «Recuerda todo lo que hemos practicado». Hizo una pausa. «Y Miguel, no intentes ser perfecto, intenta ser auténtico. Eso es lo único que importa». El anunciador del evento, un hombre de voz profunda que había narrado competencias ecuestres durante 20 años, tomó el micrófono mientras Miguel y Trueno esperaban en la entrada de la arena principal. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en el estadio podían escucharlo. A través de la abertura veía los rostros de cientos de espectadores, las cámaras apuntando hacia la arena, los jueces sentados en su palco elevado con expresiones que no revelaban nada. «Nuestro siguiente participante», comenzó el anunciador, su voz amplificada resonando por todo el complejo, «representa algo diferente a lo que hemos visto hoy. No viene de establos prestigiosos ni tiene acceso a instalaciones de última generación. Miguel Hernández, de 10 años, rescató a este caballo de una subasta donde nadie más ofertó por él. En 6 meses, trabajando solo con determinación y amor, ha logrado lo que muchos consideraban imposible». Miguel respiró profundo, sintiendo la mano de su padre apretando su hombro por última vez antes de entrar. Trueno, como si sintiera la tensión de su joven compañero, bajó la cabeza para rozar suavemente el brazo de Miguel, ese gesto de afecto que había repetido 1000 veces durante su recuperación. «Es nuestro momento», susurró Miguel. «No importa lo que pase allá afuera, estamos juntos». Las puertas se abrieron y el rugido de la multitud lo golpeó como una ola física. Miguel guió a Trueno hacia el centro de la arena, consciente de cada mirada, cada susurro, cada cámara siguiendo su movimiento. Bajo las luces brillantes, la cojera de Trueno parecía más pronunciada de lo que había sido en las prácticas, y Miguel escuchó los murmullos de decepción ondular a través de la multitud. En las gradas, don Ramiro Estrada, quien había viajado desde San Miguel de las Flores específicamente para ver el fracaso que había predicho, se inclinó hacia su esposa. «Te dije que esto sería una vergüenza. Ese caballo apenas puede caminar». Pero doña Carmen, sentada varias filas más adelante junto a don Esteban y un grupo de residentes del pueblo, sostenía su rosario con dedos blancos por la tensión, rezando silenciosamente por el éxito del niño que había tocado tantos corazones en su comunidad. Miguel se detuvo en el centro de la arena, girándose para enfrentar al palco de jueces. Los 3 jueces principales eran leyendas en el mundo ecuestre mexicano. La doctora Patricia Vega, especialista en medicina deportiva equina, el señor Joaquín Fuentes, entrenador de campeones olímpicos, y la señora Isabel Rojas, directora del Programa Nacional de Rehabilitación Animal. «Comenzaremos con una presentación verbal», anunció la doctora Vega por el micrófono. «Por favor, explícanos la condición inicial de tu caballo y el protocolo de rehabilitación que has seguido». La voz de Miguel tembló al principio, pero se estabilizó mientras comenzaba a hablar. Trueno fue descartado por una fractura en el carpo que sanó incorrectamente, causando una cojera que todos consideraban permanente. Cuando lo compré pesaba 30 kilos menos que su peso ideal, había perdido masa muscular significativa y había desarrollado un trauma emocional relacionado con su lesión. Mientras hablaba, Miguel caminaba lentamente alrededor de Trueno, sus manos tocando suavemente diferentes partes del cuerpo del caballo para ilustrar sus puntos. La audiencia comenzó a callarse, captivada no solo por las palabras del niño, sino por la obvia conexión entre él y el animal. El doctor Fernando Gutiérrez me dijo que la cojera era mayormente memoria muscular, continuó Miguel, su confianza creciendo. El cuerpo de Trueno había aprendido a moverse de cierta forma para evitar dolor y mantuvo ese patrón incluso después de que la lesión sanó. Mi trabajo durante estos meses no ha sido solo físico, sino también emocional.
enseñándole a Trueno que puede confiar en su propia pierna nuevamente. La señora Rojas se inclinó hacia adelante claramente intrigada. ¿Y qué técnicas específicas has usado para lograr esto? Aquí fue donde Miguel brilló. Con una claridad que sorprendió incluso a don Pedro, explicó cada aspecto de su rutina autodidacta, las técnicas que había aprendido de libros viejos y adaptado según las respuestas de Trueno. Habló sobre la importancia de la constancia, de leer el lenguaje corporal del caballo, de ajustar el programa según las necesidades diarias en lugar de seguir un protocolo rígido. Ahora, dijo el señor Fuentes, su tono neutral, pero sus ojos mostrando interés, muéstranos lo que Trueno puede hacer. Este era el momento que habían practicado incansablemente. Miguel guió a Trueno en un patrón de caminata diseñado para demostrar el rango de movimiento de la pata herida. Los primeros pasos fueron tensos. Trueno, claramente nervioso por el ambiente desconocido, su cojera más visible bajo el estrés. En las gradas, varios espectadores comenzaron a susurrar. «Esto no va bien», murmuró alguien cerca de Roberto, quien apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Miguel se detuvo en medio de la arena, ignorando el protocolo planeado. Se arrodilló frente a Trueno, tomando la cabeza del caballo entre sus manos pequeñas. Las cámaras acercaron el zoom, capturando la intensidad del momento en las pantallas gigantes. «¡Hey, campeón!». La voz de Miguel era tan suave que los micrófonos apenas la captaban, pero el silencio absoluto en el estadio permitió que cada palabra fuera escuchada. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero recuerda lo que hemos hecho juntos. Recuerda las mañanas junto al arroyo, cuando era solo tú y yo. Esto no es diferente. Solo somos tú y yo, como siempre». Trueno exhaló profundamente, un sonido que los expertos presentes reconocieron inmediatamente como una señal de relajación. Cuando Miguel se levantó y volvió a comenzar la secuencia, el cambio fue visible. La cojera seguía presente, pero la tensión había desaparecido, reemplazada por un movimiento fluido que mostraba el verdadero progreso que habían logrado. La audiencia comenzó a reaccionar. Primero fueron aplausos dispersos, luego un murmullo creciente de apreciación. Diego Méndez, observando desde un lado de la arena, sintió lágrimas inesperadas en sus ojos. «Esto es más que rehabilitación», susurró a su padre. «Esto es amor puro». Miguel guió a Trueno a través de una serie de ejercicios cada vez más complejos, cada uno diseñado para demostrar aspectos específicos de la recuperación. Trueno respondía a cada comando con una precisión que hablaba de meses de práctica paciente, de una comunicación que iba más allá de las palabras. Cuando llegaron al ejercicio final, el más desafiante, Miguel dudó por un momento. Requería que Trueno trotara brevemente, algo que pocos creían posible para un caballo con su historial. Don Pedro, observando desde las gradas, se inclinó hacia adelante. «Aquí es donde se define todo», murmuró. Miguel miró a Trueno directamente a los ojos, buscando la confirmación que necesitaba. El caballo, como si entendiera la pregunta no verbalizada, sacudió su cabeza y pisó el suelo con confianza. «Estoy listo», parecía decir. Con una respiración profunda, Miguel dio el comando. Trueno comenzó a moverse y por un momento mágico, suspendido en el tiempo, trotó. No fue perfecto. La cojera aún era perceptible en ciertos pasos, pero estaba trotando. Algo que el doctor Sebastián Morales había declarado imposible cuando descartó al caballo 6 meses atrás. El estadio explotó. Las personas se pusieron de pie espontáneamente, los aplausos resonando como truenos. Doña Carmen lloraba abiertamente, abrazando a don Esteban, quien intentaba mantener su compostura pero fallaba miserablemente.
En la sección reservada para medios, los reporteros garabateaban frenéticamente en sus libretas, sabiendo que estaban presenciando algo especial. Incluso los jueces, entrenados para mantener objetividad profesional, no pudieron ocultar su emoción. La doctora Vega se limpió discretamente los ojos mientras consultaba sus notas. El señor Fuentes simplemente negaba con la cabeza en asombro, y la señora Rojas sonreía abiertamente. Cuando Miguel finalmente terminó la presentación y se inclinó ante los jueces, el aplauso fue ensordecedor. Una ovación de pie que duró varios minutos. Las 3 horas de espera hasta el anuncio de resultados fueron las más largas de la vida de Miguel. En el establo temporal, rodeado por Roberto, don Pedro y varios residentes de San Miguel de las Flores que habían hecho el viaje, Miguel apenas podía procesar lo que había sucedido. Su mente seguía reproduciendo cada momento en la arena, cada paso de trueno, cada reacción de la multitud. «Lo hiciste increíble, mijo», dijo Roberto, abrazando a su hijo con fuerza. «Sin importar lo que digan los jueces, estoy tan orgulloso que mi corazón podría explotar». Don Pedro, quien rara vez mostraba emoción abierta, tenía los ojos brillantes. En 40 años trabajando con caballos, nunca había visto algo así. No fue una exhibición técnica perfecta, pero fue real, auténtico. Y eso vale más que cualquier rutina pulida. Diego Méndez apareció en la entrada del establo, todavía vestido con su uniforme de competencia impecable. Detrás de él venía su padre, el señor Méndez, uno de los patrocinadores principales del evento. «Mi turno es en 1 hora», dijo Diego, «pero honestamente no importa cómo lo haga. Ya perdí». «¿Perdiste?» Miguel lo miró confundido. «Ni siquiera han anunciado los ganadores». «No me entiendes», respondió Diego con una sonrisa genuina. «Perdí porque viniste aquí y nos mostraste a todos lo que realmente significa amar a un caballo. Yo tengo entrenadores que me dicen cada movimiento que debo hacer. Tú tienes una conexión que ningún dinero puede comprar». El señor Méndez se adelantó, extendiendo su mano hacia Roberto. «Señor Hernández, mi empresa está interesada en patrocinar la continuación del tratamiento de trueno. También queremos establecer un programa de becas para jóvenes como su hijo, que muestran talento excepcional con animales». Roberto estaba sin palabras, pero finalmente logró estrechar la mano ofrecida. «Señor Méndez, yo no sé qué decir». «Di que sí», respondió el empresario con una sonrisa. «Este niño tiene un don que debe ser cultivado, no desperdiciado por falta de recursos». La ceremonia de premiación comenzó a las 4 de la tarde. Todos los participantes se reunieron en la arena principal mientras los organizadores preparaban el escenario. Miguel sentía que sus piernas temblaban mientras esperaba junto a Trueno, quien permanecía calmado como si entendiera que ya habían logrado algo más importante que cualquier premio. El anunciador comenzó con los reconocimientos especiales, destacando varios casos notables de rehabilitación. Cada nombre anunciado hacía que el corazón de Miguel latiera más fuerte. Finalmente, llegó el momento del premio principal. Este año, comenzó la doctora Vega tomando el micrófono. Los jueces tuvimos una decisión difícil. Vimos casos técnicamente impresionantes, rehabilitaciones que por los números deberían considerarse milagrosas. Pero también vimos algo más, algo que nos recordó por qué nos dedicamos a este campo en primer lugar. El silencio en el estadio era absoluto. Miguel cerró los ojos, preparándose para la decepción. El premio al caso más inspirador de rehabilitación equina, con una bolsa de 50,000 pesos, va para, continuó la doctora Vega, y Miguel sintió cómo el mundo se detenía. Miguel Hernández y Trueno. El rugido de la multitud fue instantáneo. Roberto gritó de alegría. Don Pedro dejó escapar un suspiro de alivio que había estado conteniendo durante horas, y doña Carmen sollozaba abiertamente en las gradas.
Don Ramiro Estrada, el escéptico más vocal, se puso de pie y aplaudió más fuerte que nadie, sus predicciones de fracaso olvidadas completamente. Miguel caminó hacia el podio en un estado de shock, Trueno, siguiéndolo fielmente. Cuando la doctora Vega le entregó el cheque y la cinta azul, también le entregó un sobre adicional. «Esto es de parte mía personal», dijo ella en voz baja. «Es una carta de recomendación para el programa de medicina veterinaria de la universidad cuando tengas edad suficiente. El mundo necesita más personas como tú». El señor Fuentes agregó su propio sobre. «Y esta es una invitación para entrenar con mi equipo durante el verano. Sin costo alguno. Podemos aprender tanto de ti como tú de nosotros». Mientras las cámaras captaban cada momento, mientras los flashes de los fotógrafos iluminaban la arena, Miguel se arrodilló frente a Trueno y lo abrazó. Las lágrimas finalmente fluyeron libremente, lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud abrumadora. «Lo logramos», susurró contra el cuello del caballo. «Demostramos que el amor y la dedicación valen más que todo el dinero del mundo». Esa noche, en la celebración organizada por los residentes de San Miguel de las Flores, en el hotel, Miguel se encontró rodeado de personas que meses atrás lo habían considerado un niño tonto desperdiciando su dinero. Ahora lo miraban con respeto, con admiración, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Javier Ramírez se acercó tímidamente. «Miguel, todo lo que dije antes, las burlas, lo siento mucho. Me enseñaste algo importante sobre no juzgar antes de entender». Doña Carmen lo abrazó fuertemente. «Tu madre está mirando desde el cielo, mijito. Ella sabía que harías cosas grandes». Don Esteban, normalmente tan reservado, colocó una mano en el hombro de Miguel. «El establo junto al arroyo es tuyo por el tiempo que lo necesites, y cuando Trueno esté listo, tengo algunos potros jóvenes que podrían beneficiarse de tu toque especial». 3 meses después, de regreso en el rancho El Mirador, Miguel seguía trabajando con Trueno cada mañana antes de la escuela. La cojera del caballo había continuado mejorando, y aunque nunca sería completamente invisible, Trueno ahora podía trotar con una gracia que hacía que los visitantes del rancho se detuvieran para observar. El dinero del premio había sido invertido cuidadosamente. Una parte había ido a un fondo educativo para Miguel, otra a mejoras en el establo, y el resto se había donado al nuevo programa de rescate equino que don Esteban había establecido en el rancho, inspirado directamente por la historia de Trueno. La historia había aparecido en periódicos de todo México. Artículos sobre el niño que rescató al caballo rechazado inspiraron a docenas de otras familias a adoptar animales considerados sin esperanza. El doctor Álvarez reportó un aumento del 300% en consultas sobre rehabilitación de caballos con lesiones similares. Pero para Miguel, lo más importante no era la fama ni el reconocimiento. Era las mañanas tranquilas junto al arroyo, cepillando a Trueno mientras el sol se levantaba sobre los campos de Jalisco. Era ver cómo su padre sonreía más seguido, cómo el peso de la preocupación económica se había aliviado de sus hombros. Era saber que había hecho la diferencia en la vida de un ser que lo necesitaba. Un año después de la subasta en el rancho Los Álamos, Miguel cumplió 11 años. Su regalo fue simple: un día completo dedicado a Trueno, sin obligaciones, sin entrenamiento estructurado, solo los dos explorando los senderos del rancho. Mientras cabalgaba por primera vez sobre Trueno, quien finalmente era capaz de soportar peso sin dolor, Miguel reflexionó sobre todo lo que habían pasado juntos. El miedo inicial, los sacrificios, las dudas, las victorias pequeñas que construyeron algo grande. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», le dijo a Trueno mientras se detenían en lo alto de una colina, observando el valle extenderse ante ellos.
que a veces las cosas más valiosas son las que todos los demás descartan, que el amor y la paciencia pueden lograr lo que el dinero y la técnica no pueden, y que los verdaderos campeones no se miden por sus victorias, sino por su capacidad de levantarse cuando todos esperan que se rindan. Trueno relinchó suavemente y Miguel sonrió. En la distancia podía ver el establo junto al arroyo, su hogar compartido. Más allá, las montañas de Jalisco se alzaban contra el cielo azul brillante, un recordatorio de que siempre había nuevas alturas que alcanzar, nuevos desafíos que enfrentar. Pero por ahora, en este momento perfecto, Miguel simplemente disfrutó la sensación del viento en su rostro y el movimiento poderoso del caballo bajo él, el caballo que todos habían rechazado, pero que se había convertido en su mejor amigo, su maestro, y su testimonio viviente de que los milagros no requieren magia, solo requieren creer cuando nadie más lo hace.